Así que ponga mucha atención, honre la palabra, honre al siervo de Dios que hoy está delante de nosotros, y yo creo que Dios nos puede hablar en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, paz de Cristo, iglesia, ¿cómo están? No, hermanos, con ese entusiasmo no me dan ganas de predicar. A ver, ¿cómo estamos, iglesia? Amén, ahora sí ya me motivaron un poquito más. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies? Y antes de comenzar, hermanos, es un privilegio siempre para mí estar aquí en esta casa, compartir de la palabra de Dios. Es una enorme responsabilidad. Créanme que esto lo veo como una bendición de Dios, pero también como una enorme responsabilidad. Es una enorme responsabilidad compartirles a ustedes de la palabra y tener una palabra que llegue a tu corazón. Así que antes de comenzar me gustaría que hiciéramos una oración, que pusiéramos esta prédica en las manos de Dios, que sea Él quien nos hable, que sea Jesús quien tome el control de esta palabra. ¿Qué te parece si levantas tus manos y le dices: Espíritu Santo, te damos gracias, Dios, porque sabemos que nos vas a hablar esta tarde, Padre. Señor, confío en ti, Jesús. Padre, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre Celestial. Te pido que les hables, Señor, que toques corazones, Espíritu Santo, que sea tu presencia, Dios, la que nos honre, la que nos acompañe esta tarde, Señor. Que traigas una palabra de fe, Señor, una palabra de aliento, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que desde ahora comiences a tomar el control, Señor. Te pido que tu bendita presencia, Padre, empiece a moverse, empiece a sentirse, Espíritu Santo. Padre, dejo esta palabra en tus manos, Señor, confiando y teniendo esa fe, Señor, que tú nos vas a hablar, Espíritu Santo. Te doy toda gloria y toda honra, Jesús. Amén y amén. Le voy a dar un fuerte, fuerte aplauso a Dios, hermano. Así que tome su lugar diciendo un fuerte gloria a Dios. Y así como estamos, lo voy a invitar primeramente a que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 29. Le voy a pedir que ponga toda la atención del mundo, que tenga su Biblia a la mano, porque vamos a leer bastante, pero yo sé que Dios tiene una palabra para nosotros. Amén. Primera de Samuel, capítulo 29. A ver los ingenieros que me apoyen ahí. Y quiero que le reciban con su vista. Amén. Dice la palabra del Señor: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de sus 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís, y dijeron a los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde ese día que pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor en la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David a quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquís llamó a David y le dijo: vive Jehová, tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquís: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquís respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no vengan con nosotros a la batalla.
levántate pues de mañana, tú y tus siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, y él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Verso 30, capítulo 30, perdón. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se había llevado cautivas allí a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, sino se los había llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el del Carmel, también eran cautivas. Dice el verso 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Hasta ahí, hermanos. ¿Cuántos habían escuchado esta historia, hermanos? Yo creo que todo el mundo conoce el gran guerrero David. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo conocen? Levante la mano. ¿Cuántos escucharon de ese gigante que mandó a los miles de Saúl y a los 10,000 de Saúl? Pero esta palabra que te traigo, hermano, dice así: el peligroso camino, ¿a dónde? A la ansiedad. ¿Cuántos de aquí se han sentido alguna vez ansiosos o angustiados? Quiero que levante la mano, porque déjeme decirle que esta semana, como dijo nuestro hermano Edgar, se me pasó pero volando. Yo sabía que me tocaba predicar este domingo, y cada que me toca predicar siento de cierta manera una presión de decir: ¿qué voy a hablar, Dios? ¿De qué voy a compartir tu palabra esta vez? ¿Qué es lo que tú tienes para tu iglesia? Y hermanos, estaba pasando la semana y me iba a trabajar y oraba con Dios y le decía: Señor, ¿qué quieres para tu iglesia? Mas sin embargo, como que yo sentía que Dios guardaba silencio. Y así se pasó el lunes, así se pasó el martes, así se pasó el miércoles. Yo seguía mi vida normal, el jueves, el viernes, y para el viernes yo ya estaba un poquito estresado, porque yo sentía la presión de: Señor, no sé de qué hablar, no sé qué es lo que necesita tu iglesia. Y el viernes, platicando con Dios, me dice: quiero que les hables de ti. Yo dije: ah, caray, pero pues ¿de mí de qué? ¿De cómo te sientes? Yo dije: Señor, pues ahorita me siento desesperado, necesito que me des una palabra para compartir. Y cuando alguien te pregunta: ¿cómo estás, hermano?, es una pregunta confrontadora, porque a la gente normal, cuando nos preguntan: hermano, ¿cómo estás?, ¿qué es lo primero que contestamos? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo va el trabajo? Y decir bien para todo, pues está bien, ¿verdad? Pero muchas veces, a pesar de que decimos estoy bien, sabemos que por dentro a veces no nos sentimos bien. Y Dios me decía: ¿cómo te sientes? Señor, estoy desesperado y estoy ansioso. Me dijo: de eso quiero que les hables, porque hoy en día la gente vive ansiosa por miles de cosas que pasan en sus vidas. La gente hoy en día vive una vida acelerada, una vida llena de trabajo, llena de cargas. Córrele para acá, haz esto, tienes que trabajar, tienes que ser responsable, tienes que mantener a tu familia, tienes que llevar a los hijos a la escuela, y todos los días vivimos así, bien acelerados. Y quiero explicarte un poquito de lo que significa tener ansiedad. ¿Alguien alguna vez ha sentido ansiedad en su vida? Levante la mano. ¿Cuántos han tenido ansiedad? Digan un fuerte gloria a Dios. Quiero que sepan lo que es la ansiedad. La definición de ansiedad es una angustia y amargura. La ansiedad es provocada por sentimientos de un miedo intenso, una preocupación excesiva
inseguridad y aprensión ante una amenaza inminente, futura o imaginaria. El tener temor es una sensación de peligro constante de que algo malo va a suceder. ¿Cuántos han tenido la sensación de que algo malo va a suceder en sus vidas? Como cuando vas al doctor y te empieza a doler la cabeza. De hecho, tengo un testimonio de un primo que empezó con un dolor de cabeza y lo dejó pasar. Y se atendía al doctor, pero lo único que le daban eran pastillas para que se le quitara el dolor de cabeza. Y ese dolor de cabeza progresó y progresó y progresó. Y cuando menos se lo esperaba, era tanto el dolor que se quedaba desmayado horas porque sentía un dolor en su cabeza. Y cuando mi primo va al doctor, le hacen una tomografía y le dicen: ¿sabes qué? Tienes un tumor en la cabeza. ¿Se imaginan cómo es recibir una noticia así? Los dolores de cabeza no son normales, estás teniendo un tumor en tu cabeza. Yo no me quiero imaginar lo que sintió él cuando recibió esa noticia. Una noticia desgarradora, desalentadora, que tal vez te pone a llorar, te pone a replantearte la vida nuevamente. ¿Sí o no? Yo no me quiero imaginar cómo estaba mi primo teniendo una sensación de temor, de ansiedad, una preocupación excesiva, pensamientos recurrentes y obsesivos sobre diversas situaciones de la vida. Cuando tienes un tumor en la cabeza, yo creo que te replanteas todo lo que estás haciendo en la vida. ¿Sí o no? Pero no necesariamente tienes que tener un tumor en la cabeza para que tu vida dé un giro de 360 grados. Muchas veces el afán de esta vida nos lleva a alejarnos de Dios sin darnos cuenta. Amén. El estar afanados por tener una mejor vida, una mejor salud, una mejor economía. ¿Cuánto nos gustaría tener una casa grandota? Un estacionamiento ahí grandote para 3 coches. Y 3 coches, ¿no? ¿A qué voy con esto, hermanos? Que la ansiedad no respeta posiciones, no respeta ya incluso edades, no respeta nada. La ansiedad no respeta si eres mujer, si eres hombre, si tienes 15 años, si tienes 30 años. No respeta si eres un profesionista, si eres un pastor, si eres un líder. La ansiedad llega cuando menos te lo esperas. Amén. Por eso les preguntaba, ¿cuántos de ustedes han sentido ansiedad? Y quiero que sigamos viendo la ansiedad porque hemos cantado a David, hemos adorado como David, pero lo que acabamos de leer en esta historia, a David le pasó algo similar. Acabamos de leer que David tomó una mala decisión pensando que iba a ser una cosa buena. ¿Qué fue lo que hizo David, hermanos? David estaba en tierra de los filisteos y estaba apoyando a los filisteos. Vemos cómo la historia cambia un poquito porque ¿quién fue el que mató a Goliat? ¿Y Goliat qué era? Filisteo. Entonces, ¿qué hacía David apoyando a los filisteos? David estaba huyendo del rey Saúl y mientras huía del rey Saúl se escondió en tierra de los filisteos y dice la historia que David se había portado bien delante del rey y cuando los filisteos iban a una guerra, dice David, yo los apoyo porque pues, me están dando chance de quedar aquí en su tierra. Y dice David que se presentó con el rey de los filisteos y les dijo, yo les quiero ayudar en su batalla. Mas sin embargo, ¿qué es lo que le contestó el rey de los filisteos? ¿No es este David el que nos mató a Goliat, nuestro mejor guerrero? Y dice que los filisteos le dijeron, no, ¿sabes qué, David? No nos sirves aquí. Esta no es tu guerra. Esta no es tu batalla. ¿Qué tal? Y estando ya en la batalla, David se nos voltea y en vez de ayudarnos se vuelve nuestro enemigo. Y los filisteos le dijeron, no, regrésate derechito a tu casa. Y dice la historia en la Biblia que David se regresó a Ziklag, donde estaban acampando. Y dice que cuando regresó a Ziklag, unos merodeadores llamados amalecitas habían quemado a la ciudad, le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a todas las familias de los guerreros que tenía David, a sus hijos, a sus hijas, pero dice la historia que no los mataron, que simplemente se los llevaron, los secuestraron y quemaron toda la ciudad. Y dice la palabra de Dios que cuando los guerreros de David vieron esto, dice que lloraron
hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Se imaginan la angustia que estaban viviendo estos guerreros fuertes, altos, valientes, guapos, como los pastores? Pero dice la Biblia que estaban en amargura de corazón por una mala decisión que habían tomado. Más bien que había tomado David, porque ellos seguían a su rey, ¿sí o no? Pero esta mala decisión causó que se llevaran a sus esposas y a sus hijos. No me quiero imaginar cuántos de aquí han experimentado la pérdida de un hijo. ¿Cuántos han experimentado la pérdida de un esposo, de una esposa? Pero yo creo que es una amargura tremenda. Ahora se imaginan que por una mala decisión hayas perdido todo. ¿Cuántos de aquí han tomado malas decisiones? ¿Y cómo se sienten una vez que están en amargura de corazón? A ver, ¿cómo se sienten estos guerreros? Quiero que se pongan a pensar un momento la historia. Dice la Biblia que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste tanto que ya no podías más? ¿Cuándo fue la última vez que te entregaste a Dios de tal manera que le dijiste, Señor, aquí estoy, y te arrodillaste y clamaste? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que con hora y fecha citaste a Dios para orar, para compartir tiempo con Él y no llegaste? ¿Cómo creen que se sintió Dios? ¿Cómo creen que se siente Dios cuando le prometes algo y no se lo cumples? ¿Cómo te sientes cuando alguien más te decepciona? ¿Alguno de ustedes ha sentido alguna decepción de un ser querido? ¿De alguien cercano a ti? ¿Cómo se siente? Se siente feo, ¿verdad que sí? ¿Y por qué le llamé a este peligro camino de la ansiedad? Porque desafortunadamente vamos a vivir situaciones en nuestra vida que nos van a llevar tal vez a un estado de ansiedad. Y quiero que sigamos leyendo lo que es la ansiedad. Dice, la ansiedad es una inseguridad y falta de control. Sentir que no se tienen los recursos para manejar una situación en la vida o en lo general. Una irritabilidad y tensión. Sentirse nervioso todo el tiempo con ganas de estallar. Impotencia y desamparo. Sentimiento de no poder cambiar una situación o algo personal. ¿Y saben qué es lo que causa la ansiedad? ¿Saben qué es lo que causa todo esto que acabo de leer? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué te da ansiedad, hermano? Dice que la ansiedad es causada por un temor grande, algo a lo que le tienes miedo. Leíamos al principio que la ansiedad es un miedo profundo a algo que puede pasar, algo que puede ser imaginario o algo que ya estás viviendo. En este caso David ya estaba viviendo una amargura. Dice la palabra de Dios que David estaba amargado y entristecido porque había tomado una mala decisión. Y déjenme decirles que hay dos tipos de miedos, tres. El miedo que te paraliza, el miedo que te obliga a huir o el miedo que te obliga a luchar. Desafortunadamente muchas personas, cuando se sienten bajo presión, cuando han tenido una pérdida, cuando han recibido una mala noticia, lo primero que llega es el miedo. Yo me imagino a mi primo que cuando recibió la noticia de que tenía un tumor en la cabeza, le dio miedo a morir. ¿A cuánto les da miedo morir? Gloria a Dios por los que no les da miedo morir. Denle un fuerte aplauso a Dios a aquellos que no levantaron la mano. El miedo que te paraliza, hermano. Cuando sientes un miedo paralizante, son aquellas personas que no reaccionan ante una situación adversa. El miedo que te paraliza es el que te detiene a cumplir tus metas o a cumplir tus sueños. El miedo que te paraliza es el que te detiene y te mantiene estancado en una vida espiritual, porque tienes miedo a avanzar,
Tienes miedo al que va a pasar mañana. Amén. ¿Cuántos han sentido un miedo paralizante? Amén. Y hay otro tipo de miedo, que es el miedo que te obliga a huir. Y ese es el más peligroso. Cuando sientes un temor intenso, sé que el miedo que te obliga a huir. ¿Cuántos no hemos visto un padre irresponsable? Un padre que no ha estado con sus hijos por miedo a que no los pueda sustentar, por miedo al ser padre. ¿Cuántos hemos visto a personas que cuando sienten miedo huyen, que dejan todo a medias, que el miedo los paraliza de tal forma que prefieren dejarlo todo? Ahora yo me pongo a pensar y digo, me pongo en la situación de David. ¿Qué hubiera pasado si David, cuando estaba con sus guerreros y ven toda la tragedia que acababa de pasar, qué hubiera pasado si David se hubiera paralizado? Si no hubiera hecho nada para rescatar a su familia, si se hubiera detenido ahí, tal vez todos sus guerreros lo hubieran apedreado, porque dice la palabra de Dios que fue tanta la amargura que sintieron que el pueblo pensaba en apedrear a David por una mala decisión que tomó. Y dice la palabra es que David sentía miedo, que estaba angustiado, que estaba triste. Mas sin embargo el miedo no lo paralizó. ¿Cuántas veces a ti te ha paralizado el miedo, hermano? El miedo a seguir adelante, el miedo a qué van a decir de mí cuando sepan que soy cristiano, ¡Santo! el miedo a que te juzguen, el miedo a que te humillen, a que te critiquen, a que hablen mal de ti, a que tus amigos te digan, ay, ahí viene el cristianito, ahí viene el que predica de Dios, ahí viene el santurrón. ¡Santo! ¿Cuántas veces has sentido miedo a que tu familia, tu propia familia, te critique? Amén. Yo creo que muchos hemos sentido miedo paralizante. Pero ¿qué tal el miedo que te obliga a huir? El miedo que te obliga a decir, no, yo no puedo, yo no sé, yo no estoy capacitado. Señor, mejor mándalo a Él porque yo no sé, yo no soy digno, yo no esto. Y te haces la víctima delante de Dios. ¡Santo! Porque te paralizó el miedo y porque te obligó a huir. Hemos visto muchos casos, como ya les comentaba, de padres que abandonan a sus familias porque tienen miedo. El miedo que te obliga a huir. Eso también es parte de la ansiedad. El qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar si me enfermo? ¿Qué va a pasar si no la armo para predicar y todos me van a criticar? ¡Santo! ¿Qué va a pasar si no me animo a dejar la droga? ¿Qué van a decir mis familiares si tengo una recaída? Y te empiezas a meter en un camino que te va llevando poco a poco a una ansiedad sin que te des cuenta. Porque veíamos que la depresión es un exceso de pasado, pero la ansiedad es un exceso de futuro, del qué va a pasar mañana. Y David, mientras estaba afligido, dice la palabra de Dios que se fortalecía en ¿quién? Señor. Se fortaleció en Jehová. Y el tercer miedo que te quiero compartir hoy es el miedo que te obliga a luchar. Es el miedo que te obliga a seguir adelante. Tal vez es un miedo, pero es un miedo bueno, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí son padres? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Qué pasaría si en una suposición tú llevas a tu hijo a la escuela, lo llevas a la mano y de repente llega una persona a quererte asaltar porque el niño traía tu teléfono viéndolo? Y con tal de llevarse el teléfono le hace daño a tu hijo, ¿tú qué harías? ¿Te paralizarías? ¿Huirías? ¿O te quedarías a luchar por tu hijo? ¿Lucharía? ¿Qué harían? ¿Lucharía? Lucharían, ¿verdad que sí? Pues es lo mismo que le pasó a David. David tiene una angustia, hermano, tan tremenda que no nos la imaginamos. Porque, vuelvo a repetirles, dice la palabra de Dios que estos, a pesar de que eran guerreros, eran hombres de batalla,
Dice que lloraron tan fuertemente que les faltaron las fuerzas para llorar. Por ese ser querido que les habían quitado, por ese hijo que les habían secuestrado, por esa familia que les habían arrebatado. Y déjame decirte que muchas veces el diablo ha venido a querer robarte, ha querido venir a matarte, ha querido venir a destruir tu vida, tu familia, tu economía. Dice la palabra de Dios que el diablo vino a matar, hurtar y ¿qué? Destruir. Y destruir. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos al enemigo? Todos hemos sentido miedo. Yo también he platicado que cuando yo me empezaba a acercar a Dios, a mí me daba miedo lo espiritual. Me daba miedo pasar al frente y que oraran por mí, que me tumbaran. Santo. Yo decía, no, yo no paso al frente porque luego viene el pastor y me hace así. Pero no se trata de eso. Yo tenía miedo a lo desconocido. Yo tenía miedo a lo sobrenatural. Me van a decir, ¿a poco así, hermano? ¿Sí? ¿Se acuerdan que Dios me dijo que les hablara de mi ansiedad? Yo tenía miedo de pasar al frente a que oraran por mí. Yo todavía de repente me da nervios estar aquí predicando. Yo tenía miedo cuando me empezaron a enseñar un instrumento que ahorita toco, que es el bajo. Me daba miedo pasar al frente delante de todos los hermanos. Yo era una persona insegura. Y esa inseguridad me llevó a tener muchos miedos. Mas sin embargo, conforme fui creciendo y mi fe fue aumentando, Dios me iba fortaleciendo. Y Dios te da la capacidad de enfrentar tus miedos. Amén. Porque muchas veces el miedo son cosas imaginarias que te imaginas que van a pasar y a lo mejor nunca pasan. Todo era un miedo. O a lo mejor si estás viviendo una situación difícil, si estás viviendo una situación de economía frágil, si estás viviendo una enfermedad, si estás atravesando por una situación que piensas que se te sale de las manos y que no tienes el control, déjame decirte que te tienes que fortalecer en Dios, porque no hay otro camino. La ansiedad solo se vence cuando confías en Dios. Yo no me quiero imaginar a que los muchachos, no sé qué tanto han vivido, pero sus rostros me dicen mucho. Yo sé que ellos han vivido ansiedad y tal vez la están viviendo. La ansiedad de salir, de ser libres, tal vez volver a lo que hacían antes, la ansiedad de tal vez volver a consumir. Y es una guerra constante. Pero déjame decirte que hay un secreto para vencer la ansiedad. Y no sé por lo que estés pasando, pero tu rostro me dice mucho. Hermanos, la vida, dice la palabra de Dios, que en esta vida vamos a tener aflicción. Y desafortunadamente no es algo que podamos evitar. Está escrito, vamos a tener aflicción. La Biblia no dice que te vas a acercar a Dios y todo va a ser color de rosas. Por el contrario, si estás pasando por una prueba o por una aflicción, dale gracias a Dios, porque Dios está poniendo su mirada en ti. Dios está poniendo su mirada en ti. A pesar de que el diablo viene a aconsejarte, mira, no puedes, mira, eres débil, ¿quién eres tú para servirle a Dios? Mira, ni siquiera oras, ni siquiera ayunas, ni siquiera lees la Biblia. Ah, pero si vienes el domingo aquí, brincas, saltas y danzas, y el diablo viene y te ataca con todos esos malos pensamientos, porque el diablo te quiere destruir. Amén. Pero depende de ti si dejas que el diablo te paralice. Depende de ti si quieres huir de la presencia de Dios por miedo, o si agarras el tercer miedo y te pones a luchar. Amén. Porque la ansiedad no juega contigo. El diablo no juega a ser diablo. El diablo, si le das la oportunidad, te va a destruir. Amén. El diablo, si le das la oportunidad, te va a robar a tu familia. El diablo, si le das la oportunidad, quiere destruirte. Hermanos, pero no le demos la oportunidad por un mal pensamiento, por un sentimiento, por algo que estés pasando en este momento en tu vida. Y nuevamente, hermanos, quiero que vayamos a la palabra de Dios.
Quiero que leamos el Salmo 86. Salmo 86, del 1 al 3. Esta es una oración de David también. Dice la palabra de Dios: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Ese es el punto número 1 para vencer la ansiedad: clamar a Dios. Una cosa es orar y otra cosa es clamar a Dios. Yo creo que estos guerreros, cuando dice la palabra de Dios que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar, clamaron a Dios. No oraron, clamaron a Dios. ¿Alguien sabe lo que es clamar a Dios? ¿Sí lo saben? Clamar no es ponerte aquí: Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, te necesito. ¿A poco así oras cuando estás enfermo? ¿A poco así oras cuando estás herido del corazón? ¿A poco así oras cuando tienes un problema bien grande que no puedes salir? ¿Cómo le oras a Dios? ¿Cómo le oras a Dios? Me encanta la historia de David, porque David era una persona descarnada delante de Dios. Cuando había que luchar, luchaba, pero cuando había que clamar, David clamaba y le decía: Señor, ya no puedo. El pueblo quiere matarme por una mala decisión. Te necesito, Dios. Y David no encubría nunca su pecado. David al pecado le llamaba por su nombre: Señor, perdóname porque soy un asesino. Perdóname porque mentí. Perdóname porque forniqué. No sé, hermano, pero yo veo a David y me encanta cómo David desgarra su alma delante de Dios. David era una persona de un carácter, yo que me imagino, muy fuerte, porque dice la palabra de Dios que era una persona conforme al corazón de Dios. Pero yo veo que David era un asesino. Yo veo que David fue un fornicario. Yo veo que David era un gran pecador. Pero ¿sabes cuál era el secreto de David? Que David no se guardaba nada delante de Dios. David no le ocultaba nada a Dios. Y muchas veces nosotros queremos justificar nuestro pecado. Decía el pastor en el estudio de los varones: queremos pasarle la pelotita a otro. No, Señor, es que por culpa del pastor. No, es que por culpa de mis amigos. No, es que por culpa de la hermana, por culpa de mi esposa. Y queremos justificar nuestro pecado. Pero David nunca justificó su pecado, sino que se lo confesaba a Dios. Y cuando había que clamar, David clamaba. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste delante de Dios por una necesidad que tenías? ¿Cuándo fue la última vez que con hora y fecha te sentaste a platicar con Dios y decirle: Señor, no puedo, me siento triste? Señor, siento que esta prueba ya duró mucho. Siento que mi desierto no acaba. ¿Cuándo fue la última vez que le abriste el corazón a Dios de tal manera que sentiste su presencia con una sola palabra que dijiste? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste a Dios de tal manera que tu alma sentiste esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste hasta que te faltaron las fuerzas para llorar clamándole a Dios? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste y le pediste perdón a Dios por tu pecado? Hermanos, allá afuera se está viviendo miles de cosas terribles.
guerra. Los niños se están muriendo. Las familias allá se están perdiendo. Y nosotros nos da vergüenza clamar a Dios por el que va a pensar el hermano de mí. Santo. Si estuviéramos en una guerra, ¿cómo estaríamos como iglesia? Yo creo que todos ahorita estuviéramos arrodillados aquí clamando al Señor, diciéndole: Señor, perdónanos. Tenemos que aprender a clamar a Dios. Y lo segundo, que creo que ya lo dije, es confiesa tu pecado. Quiero que vayamos a Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué bonita es la palabra de Dios. El que confiesa sus pecados alcanzará. No dice el que los oculta, dice el que los confiesa. Y confiéseselos a Dios, no se los ande confesando a las personas. No anden de chismosos, ¿verdad? Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. ¿A quién? A Dios. Porque allá en el mundo íbamos y se los decíamos a otra persona, y esa persona se los decía a otra persona, y esa persona se los decía a otra persona, y de repente te señalaban: ah, mira, ese engañó a su esposa. Ah, mira, ese ve pornografía. Ah, mira, ese es un asesino. Y la gente te señala. Pero lo único que tienes que confesar tu pecado es a Dios. Él es el que te escucha, Él es el que te oye. Y por último, tienes que confiar en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Levante la mano. ¿Están seguros? A ver si es cierto. Jeremías 17:7, ¿qué es lo que dice? Jeremías 17:7. ¿Qué dice? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué les pregunté esto? Que si confiamos en Dios. Porque muchas veces cuando estás en una situación difícil, lo primero en lo que confías es en tus fuerzas. Lo primero en lo que confías es en ti. No, Señor, yo sí puedo. No, Señor, sí voy a salir adelante. Y cuando no consultas a Dios y todo te va mal, después ¿a quién le echas la culpa? Si le echas la culpa a los demás, pues bueno, como dice el estudio, pasaste la pelotita. Pero ¿qué pasa cuando le echas la culpa a Dios? No, Señor, es que yo pensé que tú ibas a obrar en mi necesidad. No, Señor, es que yo estoy bien decepcionado del pastor. No, Señor, es que yo pensé que el hermano era bueno y ve con lo que me salió. Es que yo pensé que en la iglesia ya se me iban a quitar mis problemas. Déjame decirte que no es así. Porque tu confianza solamente la tienes que poner en ¿quién? En Dios. Y no les leí otra parte de la Biblia, pero dice la Biblia: maldito el varón que confía en otro varón. Tienes que poner tu confianza en Dios. Y nada más que en Dios. Porque Dios es el único que no te va a fallar. Es el único que te va a bendecir, que te va a prosperar. ¿Cuántas veces no hemos confiado algo personal, no sé, a un hermano, a tu mamá o a tu papá, y de repente te enteras que ya lo platicó por toda la iglesia y que ya todo el mundo sabe tu necesidad? Un chisme disfrazado de necesidad, ¿no? Tienes que confiar en Dios y solamente en Dios. No pongas tu confianza en tus fuerzas, porque a veces ni tus fuerzas te van a ajustar. No pongas tu confianza en el dinero, porque no hay dinero que sobre cuando tienes una necesidad. No pongas tu confianza en otro hombre, porque también te puede fallar. Tienes que poner tu confianza en Dios. Ahora les vuelvo a preguntar: ¿seguros que confían en Dios? Levante la mano otra vez. ¿Quién confía en Dios? ¿Le puedo dar un fuerte aplauso a Dios?
Hermanos, por último, tienes que tener fe. ¿Alguien sabe lo que significa fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no ves. Yo sé que tal vez aún no ves que llegue tu respuesta. Yo sé que tal vez aún no ves que Dios haya suplido tu necesidad. Pero tal vez te faltó alguno de estos pasos que te acabo de decir. Tienes que clamar, tienes que confiar, tienes que confesar y tener fe. ¿Cuántos tienen fe aquí en este lugar? Déjame decirte, hermano, voy a tratar de resumirlo un poco porque ya me alargué mucho. David, una vez que clamó a Dios, si pueden proyectarme ahí, 1 Samuel 30. Una vez que David clamó a Dios y confesó su error, más adelante dice la palabra de Dios que Dios le habló y le dijo: ve, alcanza a tus enemigos, lucha y vas a recuperar todo lo que el enemigo te ha quitado. ¿Sí creen que van a recuperar todo lo que el enemigo les ha quitado? Amén. Pero tienes que tener fe, tienes que clamar, tienes que tener esa convicción de que Dios está contigo. Amén. Amén. ¿Qué le parece si se pone de pie? Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de aquí han sentido ansiedad? ¿Cuántos están pasando por una situación difícil? Yo quiero que todos aquellos que sientan algo de lo que acabo de explicar, quiero que pasen aquí al frente. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo esta tarde? Voy a pedir que comience a orar, cierre sus ojos, comiencen a clamar a Dios, dígale: Padre, tal vez no vengo con los mejores ánimos hoy, tal vez la vida que pensé no está saliendo como yo quiero, tal vez me siento triste, Señor, tal vez alguien me ha decepcionado. Tal vez la economía no me alcanza, Señor. Pero esta tarde quiero clamar a ti, Señor. Quiero que tú me escuches, Señor. Quiero que tú inclines tu oído hacia mí. Vamos, dígale: Señor, aquí estoy. Dígale: Espíritu Santo, te necesito, Señor. Espíritu Santo, Jesús, quiero que vengas. Quiero que me escuches, papá. Quiero que tu presencia, Señor, la pueda sentir en este lugar. Señor, quiero que me des un abrazo. Quiero sentirte, Dios. Comience a clamar, dígale: Señor, aquí estoy. Necesito que me escuches, Dios. Vamos, no te canses de orar.